Viaje apostólico y profético, Cuba 2023. El tiempo de la restauración ha llegado. La paz del Señor contigo. Filósofos están predicando de Cristo y de momento integran el nombre de un filósofo, integran el nombre de un escritor, integran lo del mundo. No podemos combinar. El púlpito tiene que ser sagrado. Si usted desde el púlpito está proclamando la palabra del Señor, usted no puede integrar ningún otro conocimiento del mundo. Porque desde ese momento, desde el momento mismo en que integra un conocimiento del mundo, contamina. Y no es al revés. A veces uno cree de que nosotros santificamos lo contaminado. No es así. Lo contaminado contamina lo sagrado. Está establecido en la palabra. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No podemos combinar métodos, no podemos combinar conocimientos. Elías, cuando estaba frente a los 400 sacerdotes de Baal, se lo dijo claramente: o sirven a Baal o sirven a Dios, pero no puede hacer una combinación. Y lo que está afectando hoy en día a muchos hombres y a muchas mujeres de Dios es precisamente que están combinando, están haciendo combinaciones. Eso no lo podemos hacer. Amén. Y esto es bien importante, hermanos. El segundo versículo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La palabra en griego que se ha traducido como milicias, estamos bien acostumbrados a esta frase, las armas de nuestra milicia. La palabra en griego que ha sido traducida como milicias es la palabra estrategia. Así es de que si fuéramos a traducir literalmente, el texto se leería de la manera siguiente: porque las armas de nuestra estrategia no son carnales. Las armas de nuestra estrategia no son carnales. Ningún ejército sale o son enviados para, miren ustedes, a ver qué es lo que hacen allá afuera ante el enemigo. Ningún ejército sale de esa manera. Antes de salir, llevan una estrategia con la cual van a entrar en combate con el enemigo. Si no tenemos estrategia, no somos efectivos. No se trata de salir. Salgan ustedes y vean allá qué es lo que pueden ustedes hacer. Las armas de nuestra estrategia no son carnales. Y vamos a comenzar entonces a establecer 3 estrategias que vamos a establecer en este momento. La primera de ellas. La primera estrategia es sacar a la luz lo que está oculto. Efesios capítulo 5. No pierda 2 de Corintios, porque después yo voy a volver para que podamos estudiar los otros versículos. Vamos a Efesios capítulo 5. Versículo 11 hasta el versículo 13. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Estoy leyendo en una versión antigua. Yo sé que usted está leyendo en una versión 1960. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. No es lo mismo redarguir que reprender.
No es lo mismo. No es lo mismo. Reprender, todos tenemos ya un conocimiento de lo que significa. Reprender, yo te reprendo, yo te regaño. Esa es la definición de la palabra. Redarguir quiere decir avergonzar por lo que has hecho. No es lo mismo. ¿Encuentra la diferencia? Y tengo que decirles, hermanos, tengo que decirles lo siguiente. Hoy en día, dentro de las comunidades de fe, se está desarrollando una tendencia a usar las versiones modernas. Yo no lo recomiendo. Porque las versiones modernas no son traducciones. Las versiones modernas son interpretaciones de la palabra. A la gente le gusta porque le da un poco más de sentido de acuerdo a lo contemporáneo. Pero el mensaje se ha diluido bastante. Se lo voy a mostrar en el siguiente texto. Primera Tesalonicenses, no le voy a dar el texto, pero usted lo conoce. Primera Tesalonicenses dice, el apóstol Pablo escribe: yo quise ir a vosotros una y otra vez, pero el diablo en la versión revisada dice, me estorbó. En la versión antigua dice, me embarazó. El significado de las palabras tiene mucho peso para poder entender qué es lo que está sucediendo. Un estorbo está afuera. El embarazo está dentro. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol? El apóstol no está diciendo que se me interpuso. El apóstol está diciendo que hubo una contaminación que me impidió, en el momento no me di cuenta, él se dio cuenta después. Usted va a una traducción moderna y usted va a entender completamente otro sentido. Porque ahí el mensaje no se está comunicando como originalmente se estableció, como originalmente se escribió. Por eso es que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: el que milita no se embaraza en los negocios de la vida. En otras palabras, lo que le está diciendo: ten cuidado, porque el enemigo puede embarazarte y detenerte espiritualmente. Y eso tiene que ver con estrategias. Con estrategias. La primera estrategia entonces que estamos revisando, y vuelvo a Efesios capítulo 5, es sacar a la luz todas las cosas. Sacar a la luz. Leo de nuevo: no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. No se trata de esconder las tinieblas, es sacarlas a la luz. Oiga bien esto: entre tanto no saquemos a la luz, no podremos vencer al que las inició. Casi siempre, cuando hablamos de guerra espiritual y cuando hablamos de liberación, la gente cree que yo te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo. Y en muchos casos, la gente está reprendiendo y no cede el enemigo. Puede opacarse, pero vuelve a surgir. Porque el enemigo también tiene estrategias. El enemigo también tiene estrategias. Casi siempre, óigalo bien, la estrategia del enemigo es manifestaciones. Para hacerle creer a la persona que ya salió. ¿O no han leído ustedes el texto que dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y luego regresa con 7 peores que él?
Y cuando dice 7 peores que él, lo que está diciendo que son de jerarquía. Son mayores que él, de jerarquía. ¿Cuántos hay ahora entonces dentro de esa persona? Hay 8. Cuando se está reprendiendo a esa persona que tiene esos 8 demonios, no 7, 8 demonios, ¿quién es el primero que va a salir? El más débil. El más débil. El de menor jerarquía. Y va a salir con manifestaciones. Y muchos, cuando ya se tranquilizó, dicen, ya está libre. No está libre, el más fuerte está dentro. El más fuerte está dentro. ¿Ya? Ahora, hay un problema en cuanto a esto, y este problema lo está provocando más bien la ignorancia de los hombres y mujeres que entran en guerra espiritual. ¿Cuál es? Que cuando la persona se reprende un espíritu inmundo, un demonio, y la persona no camina conforme a doctrina, se va a volver a repetir el ciclo. Por eso es conveniente, y lo voy a decir desde ya, por eso es conveniente, no necesariamente estamos llamados a reprender ni a liberar a una persona. ¿Lo oyó? Esto suena hasta cierto punto absurdo, lo que estoy diciendo. Porque no se supone que tenemos que liberar a las personas. Lo que tenemos que hacer es afirmar a las personas para entonces liberarlas. El proceso está invertido. El proceso está invertido. ¿Por qué? Porque muchas personas vuelven a contaminarse. Se vuelve a repetir el proceso. Y entonces son 7 peores. Ya habían 8, se expulsó 1 y después son 7 más, 7 peores. Se está multiplicando cada vez más. ¿Por qué razón? La primera estrategia, porque no han sido redarguidas las tinieblas, no han sido sacadas a la luz. No han sido sacadas a la luz. Yo quiero que ore por mí. ¿Han escuchado esa expresión? Yo quiero que ore por mí. ¿Y por qué quieres que ore por ti? Ya usted sabe lo demás. Nosotros no oramos porque se nos pide que oremos. Yo no estoy obligado a orar por alguien que se me pide que ore por él. Porque si esa persona tiene cosas ocultas, que por lo general así es, mientras no se saquen a la luz, no va a haber liberación. No va a haber liberación. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar a la luz, porque lo que está oculto le da derecho legal al enemigo para volver a actuar, para poder intervenir dentro de la persona. Y esto es bien importante, hermano, bien importante. Es sacar a la luz. Hablando de personas, es necesario que las personas saquen a la luz. Y a veces la persona, por lo general, dice, quiero que ore por mí por alguna situación de enfermedad. Y en realidad el problema es un problema de vicio, o es un problema de actitudes, o un problema de carácter. Hay algo adicional detrás de todo eso. Cuando uno viene a descubrir qué es exactamente lo que está sucediendo, entonces lo otro se soluciona. Hay que sacar a la luz lo que está oculto. En una región, eso hablando de una persona, en una región hay cosas ocultas. Una región tiene cosas ocultas también. Y hay que sacar a la luz las cosas que están ocultas en las regiones.
No se trata solamente de evangelizar, hermanos. Si no sacamos antes las cosas a la luz, en realidad lo que estamos es convirtiéndonos en cómplices para que el enemigo siga trabajando en el ambiente. En algún momento todo eso va a contaminar a la congregación de igual manera. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Okay? Ayer, por ejemplo, estuvimos tratando casos que muchas de las veces no se trabajan en una iglesia. Ayer estuvimos trabajando casos, tanto por la mañana como por la noche, estuvimos trabajando casos que muchas veces no se tratan dentro de las iglesias. Casos como, por ejemplo, ¿qué? El que la hermana citaba. O sea, está presentándose como más pobre para recibir un mayor beneficio. Hermana, eso que estás haciendo no es correcto. No es correcto. Porque tienes que abandonar, porque estás trayendo miseria sobre tu casa. Estás trayendo miseria sobre la congregación. Estás trayendo miseria sobre la región. Y alguien me podría decir, pero ¿por qué es sobre de la iglesia? Ah, porque ese hermanito va a traer sus ofrendas y sus diezmos a la iglesia. ¿No han leído en la palabra de que dice que no traerás precio de prostituta y no traerás precio de perro a la casa? Es lo mismo, está trayendo contaminación. Está trayendo contaminación. Lo podemos buscar ahora mismo, eso está en Deuteronomio, está en varios pasajes en realidad, pero es necesario sacar a la luz, y voy a hacer énfasis en cuanto a esto, hermanos. La iglesia no solamente es para hacer culto al Señor, la iglesia es para corregir. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que no les gusta corregir, no quieren corregir. Y si no se corrige la conducta, si no se corrige el carácter, si no se corrige la actitud, en realidad no podemos entrar a liberación, porque no hemos tirado el derecho legal. Por eso es importante que entendamos, no es lo mismo reprender que redarguir. En el texto original dice redarguir, sacar a la luz. Lo que estás haciendo no es correcto. Deuteronomio 23:18. Deuteronomio 23:18, vamos a leerlo. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Deuteronomio 23:18. ¿Ve cómo el enemigo contamina congregaciones? ¿Se da cuenta? Contamina contaminaciones, y muchas veces nosotros no lo sabemos o lo ignoramos. ¿Ve? Eso es una cadena, y el enemigo, hermanos, tiene estrategia. El apóstol Pablo lo dijo claramente, 1 Corintios capítulo 2, porque no ignoramos sus maquinaciones, sus estrategias. Satanás tiene maquinaciones, tiene estrategias para contaminar una congregación, y lo puede hacer bien fácil, hermanos. Quiero darles este texto, Isaías. Creo que es bien oportuno que nosotros establezcamos esta palabra, porque es exactamente lo que estamos estableciendo. Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Este es uno de los textos que nosotros debemos de tener de memoria, siempre presentes, y convertirlo en un texto de control de calidad. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo ciencia, conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Vea cómo la falta
de estrategia, la falta de conocimiento puede llevar a un pueblo entero a perecer. A perecer. Le voy a decir lo siguiente, hermano. Alguien podría preguntar, o yo voy a establecer esta pregunta: ¿y cómo puedo yo saber que la congregación está decayendo, está pereciendo, esto entró en ese proceso de perecer? Es bien sencillo. Si yo tengo que incrementar la alabanza, me estoy refiriendo al tiempo de la alabanza como para levantar el ánimo de la gente, la iglesia está decayendo. La iglesia está decayendo. Porque el propósito de una iglesia es establecer palabra. El énfasis de una iglesia es establecer palabra. Ahí lo acabamos de leer. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. El énfasis de una iglesia es establecer el conocimiento, el consejo de Dios. ¿Hay tiempo de alabanza? Sí, hay tiempo de alabanza. Sí, porque es parte de un culto, del culto al Señor. Pero si yo tengo que usarlo como recurso, porque veo que el pueblo no responde, no reacciona, algo está pasando. Ya el proceso de decadencia comenzó. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Y es la forma, hermano, uno tiene que tener controles de calidad todo el tiempo. Eso no es uno abandonarse a hacer las cosas por hacerlas. Tenemos que tener controles de calidad. Porque lo que estamos estableciendo, hermanos, se fue la luz. Porque lo que estamos estableciendo es lo espiritual. Y esto es sumamente importante, hermanos. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar a la luz. Hay que sacar a la luz lo que está oculto. Sacar a la luz. Otro texto. Vamos al Antiguo Testamento para que veamos que esto no solamente es del Nuevo. Ezequiel, capítulo 22, versículo 1. En Ezequiel hay dos estrategias. Vamos a destacar la primera, la que estamos presentando en este momento. Versículo 1, versículo 2. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: y tú, hijo del hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Ahí está. Le mostrarás todas sus abominaciones. Hay que sacar a la luz las abominaciones. Lo que está oculto hay que sacarlo. Cuando estamos trabajando con personas, hay necesidad de denunciar lo que la persona está haciendo. Es necesario denunciar. No se trata, y lo enfatizo, no se trata solamente de reprender, hermanos. Porque lo que va a suceder es el enemigo se retira o da la impresión de retirarse, pero no lo hemos vencido. Se trata, como lo vimos ayer, en Salmo 91, versículo 13. Recuerde bien ese texto. No es pisarlo, es hollarlo. Tiene que desaparecer. ¿A qué es usted llamado? A hollar. La obra de las tinieblas, usted la tiene que hollar, la tiene que destruir completamente. Se recuerda que Dios mandó a Saúl a destruir a
amalecitas. ¿Sí? ¿Se recuerda? Pero Saúl no lo hizo y dejó vivo. Cuando usted llega al libro de Esther, un descendiente de los amalecitas estuvo a punto de destruir a todo el pueblo. Y se cumple allí lo que yo establecí ayer: lo que tú no le hagas al enemigo, él lo va a hacer contigo. Esto es fuerte. Esto es fuerte y muchas de las veces no lo queremos trabajar. Pero hay que hacerlo si realmente tenemos compromiso con Dios. Si tenemos compromiso con el Señor. Lo que nosotros no le hagamos, Él lo va a hacer. Amén. Entonces, tenemos que sacar a la luz, denunciar todas las cosas. Y eso incluye el país. Sin entrar en política. Ayer yo le dije, y lo vuelvo a reiterar, la condición de un país no es producto de los políticos. La situación de un país es la condición de la iglesia. Porque la iglesia no está actuando con compromiso en el lugar donde Dios los ha ubicado. Yo tengo que denunciarlo. ¿A dónde voy? ¿Al periódico? ¿A dónde voy? ¿A la radio? ¿A dónde voy? No se trata de eso. Yo tengo que denunciarlo a las tinieblas, a los aires. Tengo que denunciarlo. Yo denuncio. Le voy a decir algo. Y yo voy a denunciar esto hoy. Los cubanos, con mucho aprecio que yo les tengo, han entrado en una condición y actitud de dejadez. En una condición y actitud de dejadez. Se dañó el grifo, pues pongámosle algo allí. Pero no hay la tendencia de cambiar el grifo. Y están siendo inundados de basura, y eso espiritualmente tiene algo que ver. El espíritu les está diciendo algo, pero no lo pueden ver, porque sus ojos están embargados. ¿Por qué? Porque no les importa. Es que eso lo tiene que hacer otro. Es que eso es responsabilidad de otro. Yo estoy poniendo en práctica la palabra. Yo estoy sacando a la luz. Estoy sacando a la luz. Estamos haciendo el ejercicio porque han entrado en una actitud de dejadez. Se comprende la expresión, ¿verdad? Amén. O sea, ya se dieron por derrotados, se dieron por vencidos, se dieron por... Ya no se puede hacer más nada. ¿Ok? ¿Entiende ahora lo que es sacar a la luz? Hay que sacar a la luz las cosas. Entre tanto no se saquen a la luz, no podemos nosotros reprender las tinieblas. Óigalo bien. Con esto que yo acabo de decir desde acá, ha habido tinieblas que han salido de este lugar. Ha habido tinieblas que han salido de este lugar. Se han desprendido tinieblas. Y no he reprendido. No he reprendido. Pero cuando las saco a la luz, no pueden estar en el lugar. Ya no pueden estar en el lugar. La condición en la cual entraste hace un momento
no es por la condición que tienes, es porque entraste en una actividad mental y le diste derecho al enemigo para que se manifestara. Y yo no estoy sujeto al enemigo. El enemigo no me puede convocar a mí. Yo no puedo ir. Yo establezco la presencia de Dios. Mírenlo cómo está. ¿Está bien o no está bien? ¿Están comprendiendo lo que significa sacar a la luz? No me diga usted, es que no quiero ofender al hermano porque está yendo en contra de la palabra. ¿Por qué en contra de la palabra? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Usted está yendo en contra de la palabra. Si está diciendo, es que yo no quiero ofenderlo porque no vaya a ser que si se ofende se va de la iglesia y entonces su sangre va a recaer sobre de mí. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. El pueblo de Dios tiene que aprender, hermanos, a sacar a la luz las tinieblas. Tenemos que aprender a sacar a la luz las tinieblas. Otro texto, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, y este versículo es fuerte. ¿Por qué no queremos sacar a la luz las tinieblas? Este versículo nos lo explica. Y esta es la condenación, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no queremos sacar las tinieblas a la luz? Ahí está la respuesta. Es fuerte y es palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Si usted no quiere sacar las tinieblas a la luz, si usted no las quiere denunciar, lo que está diciendo es que usted ama las tinieblas más que la luz. Si yo no amo a las tinieblas, pues yo las voy a denunciar. Porque a eso nos ha llamado el Señor. ¿Usted pudiera explicarme eso de denunciar? Explíqueme bien, que no entiendo. Denunciar es sacar a la luz lo que la persona está haciendo. Es decir, hablar con esa persona y decirle, hermano, usted... Si ese es el caso, sí. Mire la palabra dice tal cosa. Le voy a decir otra cosa. Sí, para yo... Ustedes están muy acostumbrados, porque lo están desarrollando, sí, a una manifestación sí, para saber que el Espíritu está. No es necesario. En algunos se manifiesta, pero en otros es imitación. es mi razón. En otros es imitación. ¿Por qué? Porque si no, no me siento integrado a la congregación. Estoy denunciando lo que la persona está haciendo. Ya. Porque si la persona está imitando, lo que está haciendo es convocando a las tinieblas. Porque la persona no está siendo o viviendo en verdad. Quien miente es Satanás. Amén. ¿Lo están entendiendo? Sí. O sea, si yo no siento o no tengo por qué, si yo no tengo por qué lo voy a hacer? Eso es lo que quiero establecer. Amén. Sí. Porque entonces estoy convocando tinieblas, estableciendo engaño y convocando tinieblas. Eso es denunciar. Sí. Eso es sacar a la luz. ¿Para qué? Para que entonces el Espíritu pueda manifestarse. Amén.
como realmente Él quiere que se manifieste. Amén. Leímos Juan capítulo 3, versículo 19. Porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Okay. Aquí entonces tenemos la primera estrategia. Hay que sacarlas a la luz. En el otro caso que usted presentó, eso está en Mateo capítulo 18. Este es el orden que se debe de seguir. Mateo capítulo 18. En el versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele. Veo que aparece otra vez la palabra redarguir. Redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Lo que significa es desconocer que aquella persona forma parte de la congregación. En Isaías 42, 1 y 2, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. He puesto sobre él mi espíritu. Cuando descienda el Espíritu de Dios, no es necesario hacer ningún movimiento. Pero la personalidad de cada uno puede ser manifiesta. Si yo quiero brincar, pues brinco. Y hay momentos dados que el Espíritu Santo te puede mover. Lo puede hacer. O sea, eso no quiere decir que eso está mal. O sea, no estoy diciendo ni bien ni mal. Sino que dice aquí: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña de cascada, ni apagará el papiro que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Esto es importante para establecer, es lo único que tienes para establecer el reino de Dios. Para que el Señor se mueva y el Espíritu Santo quebrante. No necesariamente, si el Espíritu no te mueve, no te tienes que mover, y no quiere decir que no está el Espíritu Santo en ti. Y que no tienes autoridad, y que no está la potencia de Dios. Y lo han visto. Hay momentos dados que no ven ningún movimiento, pero cuando abre su boca sale la verdad como una espada y trae justicia. Aleluya. Amén. Entonces todas estas cosas significan sacar a la luz. Tenemos que aprender a caminar en verdad, no en mentira, no en engaño, no en imitación. Díganme. Yo quería comentar una vez en cierta ocasión, puede ser tremendo siervo de Dios y estar haciendo voluntad de Dios, pero llega cualquiera y hace un comentario y dice: tengan cuidado con esto, ya es suficiente para decir. Bueno. Y entonces, ¿cómo el Señor se glorificaba? Yo ofendía a las personas y en vez de ofender, lo que hacían, decían: este soy yo, usted está hablando de mí. Y cuando los líderes veían eso, decían: tiene que ser Dios, porque es imposible, si nosotros le decimos algo a eso, nos van a caer a pedrar. Y yo le decía cosas fuertes, y la gente decía: ese soy yo que está hablando de mí. Eso ocurre normalmente, porque cuando tú denuncias las tinieblas, generalmente muchas personas se ofenden. Pero cuando es el Espíritu, entonces provoca. Bueno, yo tengo que decirle, yo tengo que corregir allí, porque el Espíritu está siempre presente, hermano. El Espíritu está siempre presente. Siempre presente. Yo no voy a decir ahora sí, ahora no. El Espíritu está siempre presente. ¿Ve? Y hay que corregir eso. Porque
el espíritu está presente en otros lugares y las personas no han dicho, ese soy yo. Eso no quiere decir que el espíritu no está allí. ¿Ok? Entonces, en ese caso, hubo ese tipo de manifestaciones. No necesariamente se tiene que repetir en todos los otros casos. Y eso es importante que no repitamos patrones, no establezcamos patrones, porque eso es también lo mismo que acabo de decir, imitación. Es trasladar, llevar, porque como allá está funcionando, pues entonces yo lo traigo, yo lo establezco, creyendo que ese es el modelo que el Señor ha establecido. No es así. Es importante que nosotros vamos a redarguir las tinieblas, no es acusar a nadie, y siempre hay que restaurar. Si usted va a redarguir las tinieblas, tiene que restaurar a esa persona. No la puede dejar, mira, esto no está bien, esto, y señalarla, pero no restaurar, pues no hizo nada, lo que hizo fue acusarla. Ahí no está el amor de Dios. El amor de Dios es manifiesto cuando viene el juicio, la justicia y la misericordia. Si esas tres cosas no están presentes, usted no está actuando bajo el Espíritu Santo de Dios, sino que esto está actuando por arrogancia de usted. Y entonces dice que mires que no caiga, que te saques la viga para ver la paja del prójimo. Dice que el espiritual juzga todas las cosas, mas no es juzgado de nadie. O sea, el denunciar las tinieblas tiene que traer liberación y restauración en la persona. Amén. Ok, vamos entonces a la siguiente estrategia. Efesios capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Note que no está hablando de evangelismo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y a las potestades en lugares celestiales, los cielos. No está hablando de ángeles. Está hablando de lo que dice el capítulo 6, versículo 12, que usted lo conoce. Porque ¿dónde están los principados y las potestades? En los aires, en los cielos. Allí están. Entonces, esta estrategia es, vamos a notificar a los principados y a las potestades de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre. ¿En el púlpito? No. En el terreno. En un lugar emblemático del país, en un lugar emblemático de la ciudad, en un lugar emblemático del pueblo. Yo vengo en el nombre de Jesús a notificar a todos los principados y potestades que están operando en esta región, que el Dios eterno, el Todopoderoso, me ha enviado para establecer su palabra y para establecer liberación y para traer vida a todos aquellos que están muertos. En el nombre de Jesús, yo ordeno ahora límite a los principados y a las potestades, límite que no será traspasado, como está establecido en la palabra del Señor, que aún al mar se le puso límite. Así pongo límite a las tinieblas en el nombre de Jesús. Para no seguir operando en este lugar. En el nombre que es sobre todo nombre. Yo te ordeno ahora a retroceder y a soltar cuantas vidas tú has atrapado a través
de la hechicería, a través de la brujería, a través de la santería, a través del vudú, a través de toda práctica oculta, a través de toda práctica de magia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿A quién se lo dije? A las tinieblas, a los principados, a las potestades. Usted, esa es su función. Esa es su Y función. ponerle límites. Esa es su función. Usted, ¿dónde está viviendo? ¿Dónde está viviendo? Pues usted sale al patio o usted sale a la calle, a la puerta de su casa, y usted declara: el Dios eterno, el todopoderoso, me ha entregado esta propiedad. Entre tanto yo vivo en este lugar, esta es mi propiedad. Esto es herencia de Jehová. Amén. Y por lo tanto, en el nombre de Jesús está establecido por la palabra que la propiedad de los santos, que la propiedad de los escogidos de Dios no será contaminada. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, ordeno que toda tiniebla no se acerque a esta propiedad en los próximos 1000 metros. Porque este es mi territorio, este es mi terreno. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y que todos aquellos que están practicando ciencias ocultas, que están practicando brujería, que están consultando ídolos y que viven dentro del territorio que yo he marcado, en el nombre de Jesús, salen por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Notificarle a los principados y a las potestades que hay un hijo de Dios en este lugar. Aleluya. Notificarle a los principados y a las potestades que hay uno que ha creído al Señor, que le dijo a Abraham: la tierra de tus peregrinaciones te la entregaré a ti. La tierra de tus peregrinaciones. Y cada vez que nosotros salimos, la tierra de tus peregrinaciones, yo la daré a ti. Segunda vez que venimos a Cuba, la tierra de tus peregrinaciones, yo daré a ti. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Santo eres Dios. Yo no he venido a evangelizar. Yo no he venido a predicar. Yo he venido a establecer palabra de Dios. Aleluya. Hay de aquellos que no la quieran recibir, porque se perdieron de una gran bendición. Amén. Si solamente uno estuviera aquí, a él nos envió el Señor para establecer con él esta palabra. Porque no somos predicadores de multitudes, somos establecedores de la palabra del reino de los cielos. Usted no es llamado a multitudes. Usted es llamado a establecer la palabra. El año pasado, cuando nosotros venimos por primera vez en el mes de julio, nosotros nos fuimos a una iglesia. Llegamos un día martes por la noche, aproximadamente como 9 de la noche. A esa hora llegamos, todo estaba oscuro. Pero ya el día siguiente, el día miércoles, ya nosotros desde allá, el Señor nos había ubicado los sitios donde íbamos a ir. Se alquiló un taxi y yo como si fuera un conocedor, le digo: me llevas a este lugar y me llevas a este otro lugar, porque yo las había identificado en el mapa. Sabía hacia dónde íbamos. Me llevas a este sitio, nos esperas, nos llevas a este otro sitio, nos esperas. ¿Cuántos estábamos allí? Estábamos 3 personas. 3 personas. Porque hemos sido llamados a establecer. Aprenda este texto de memoria. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y a las potestades en los aires, en los lugares celestes, en los lugares celestiales, dice en la versión revisada. En los aires,
Amén. A cualquier sitio que usted vaya, y que el Señor le entregue una función particular en ese lugar, pósese en ese lugar. Es necesario que nosotros aprendamos a validar la palabra y a establecer la palabra. La palabra de Dios dice: poseeréis las puertas de vuestros enemigos. Le voy a contar este testimonio entre muchos que el Señor nos ha permitido tener. Estábamos en Guatemala con un matrimonio pastoral y él nos cuenta que en la avenida principal hay un sitio de bebidas alcohólicas y efectivamente allí se veían hombres que estaban bebiendo y estaban pues tirados en el piso, algunos otros, todo eso. ¿Dónde no los hay? ¿Dónde no los hay? ¿Ir a reprenderlo? No. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero lo que me impactó fue cuando el pastor me dijo: hubo un pastor que se volvió alcohólico y visitó este sitio. Eso me incomodó. Eso me incomodó. Porque no puede ser que un pastor haya sido atrapado por las tinieblas. No puede ser. Y por mi hermano, porque muchas veces, pastor caído, olvídate, hazte para un lado porque tú ya no sirves para nada. Aún así, cuando no hubiera sido pastor, aún así cuando no hubiera sido un ministro, es hermano. Aleluya. Amén. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hicimos? ¿Ir a la iglesia a orar para reprender? No. Poseerás las puertas de vuestros enemigos. Aleluya. Fuimos a la puerta del lugar, estaba abierto porque era un negocio. Fuimos a la puerta y yo me paré a reclamar: en el nombre de Jesús, por cuanto te levantaste en contra de un ungido del Señor, ahora yo clausuro este lugar, lo cierro en el nombre de Jesús, Gloria a Dios. por el poder de la palabra. Inmediatamente puse la mano por la puerta. La señora salió porque advirtió que algo espiritual estaba sucediendo. La señora salió y yo estaba con la mano puesta allí y me vio. Inmediatamente entró. Un mes o mes y medio después de ese evento, el pastor nos llamó y me dijo con mucha sorpresa, porque no estaba acostumbrado a eso. Eso es el conocimiento que no se proclama, pero que está en la palabra del Señor. El pastor me llama con mucha sorpresa y me dice: el lugar cerró. Gloria a Dios. El lugar cerró y estaba en una avenida principal de mucha circulación. El lugar cerró. Pero la palabra de Dios dice: poseeréis las puertas de vuestros enemigos. Si aprendemos nosotros a entender Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría, oiga bien, no es reprender, no es yo te reprendo, no, yo vengo a notificarte lo que el Dios eterno está haciendo ahora. El año pasado declaramos en un lugar público, en un lugar que es emblemático para Cuba. Desde ese lugar nosotros declaramos lo que Dios tiene para Cuba. Aleluya. Gloria No a lo Dios. hicimos solamente en una iglesia. Este año el Señor nos permitió, aunque no teníamos programado viajar, pero el Señor me permitió, y en esta ocasión lo hice ante ministros. Lo hice ante ministros. No volvieron. Está bien. Ellos venían solamente para el primero, porque Dios los convocó solamente para el primero, para que escucharan. ¿Por qué? Porque era necesario
establecerlo. Amén. Ahora el Espíritu es el que es su obra, es la obra del Señor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y a las potestades en los aires. Amén. No entre, óigame bien lo que voy a decir, no entre en guerras que Dios no le diga que entre. Porque ahora, con esto, usted podría decir, espérate que yo voy a ir, hoy por la tarde yo voy a ir allá, voy a ir para allá y voy a ir para allá y voy a ir a proclamar. No entre en guerras que Dios no le ha declarado que debe de entrar. Si usted no va a tener compromiso por el lugar donde usted va o quiere ir a hacer esto, no lo haga, porque va a ser en contra suya. Si usted es enviado por el Señor y tiene compromiso por un lugar, hágalo. Y usted verá cómo empieza a derribarse todo principado y toda potestad en ese lugar. Pero si no tiene compromiso, es decir, si no solamente lo quiere hacer porque lo aprendió hoy y que lo voy a poner en práctica, no es así. Porque no somos llamados a exhibicionismo. Somos llamados para establecer. Le doy gracias por esa palabra y ahora le pido un consejo. Hace aproximadamente un mes, Dios está tratando con mi vida de reprender a los demonios, echarlos fuera de los mares, porque es como que Dios me estaba diciendo que los cubanos han sido ofrendas para los espíritus malignos que habitan en los mares. Digo yo, no sé, entonces, porque es mucho los naufragios de cubanos que se ahogan en el mar. Entonces, una de las cosas que ha hecho el enemigo es que le ha puesto a esta nación un nombre diabólico, que la Virgen del Cobre es la patrona de los mares y que ella salió del mar. Y por todos estos años, una de las cosas que ha estado pasando es que muchos cubanos se han ahogado en el mar. Y hace como un mes lo está tratando conmigo. Entonces yo le pregunto, yo podré, ahora con este conocimiento, porque desde que usted está hablando eso, el Señor me está inquietando. Ahora, ayer le estaba hablando a los hermanos, hay que ir al malecón y reprender esos espíritus del mar, porque se hacen muchas invocaciones en el mar aquí, muchas invocaciones. Y entonces ahora con esto que usted nos está enseñando, si se puede ir entonces a las playas, a los mares y reprender esos espíritus que están acabando con los cubanos en el mar. No, y le voy a explicar por qué. Porque el demonio está pidiendo sacrificios. Todos los que se ahogan son sacrificios que el demonio está pidiendo. ¿Por qué? Porque el problema está dentro de la tierra, no está en el mar. El problema está dentro de la tierra. Porque hay prácticas satánicas que están entregando vidas de los cubanos y óigalo bien lo que le voy a decir, y los está empujando para salir. ¿Ok? Entonces usted lo que tiene que hacer no es ir a los mares, sino que ir a la tierra, porque aquí hay prácticas satánicas. Y usted viene y denuncia. Yo denuncio ahora a todo hombre, a toda mujer, a todo santero, a todo chamán que está realizando actividad satánica en esta tierra, y tiene que haber un lugar en particular, no en toda Cuba, sino que en un lugar particular, todo chamán que está ejerciendo prácticas, y son prácticas satánicas, y hay sacrificio de animales, pero el demonio está demandando sangre de humanos y los está empujando hacia el mar. Yo vengo ahora a denunciarlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. No es reprender, es denunciar, sacar a la luz lo que está operando. ¿Ve? Porque eso es lo que está sucediendo. El demonio los está empujando hacia el mar para que se vayan. Déjeme ver a ver si, porque me gusta decirle lo que yo voy entendiendo para desarticular. Entonces, ir a esos lugares donde se están haciendo esas prácticas satánicas, que de ahí es que salen los espíritus para impulsar la gente al mar, y denunciarlo ahí. Porque ahora mismo el Señor me está poniendo en un lugar que yo sé que es uno de los lugares que dicen, que le dicen la letra del año, que estás ahí en la víbora,
Y ahí lo que se forma es todos los años, ahí sacan la letra del año, sacan el negocio. Entonces, ir ahí y denunciarlo, es decir, ustedes no van a enviar más nadie como sacrificio con mar. Yo lo denuncio. No es ir ahí a ese lugar. No, yo pienso No, que desde la pasar misma por ahí. iglesia. Ok, allí tengo que corregir. Sí es ir a los lugares. Es ir a los lugares. Es ir a los lugares. Y denunciar no tengo que en ese gritar ni lugar. nada, me paro allí Porque- en la acera, No hablamos tranquilo. porque le doy muchas gracias a Dios por su vida. Muchas gracias. Aunque hoy me tengo que ir un poquito por la vida, le doy gracias a Dios por su vida porque ha sido una bendición para mí, porque este tema siempre me... Yo una vez hice eso, hace muchos años, yo soy pastora hace muchos años, y yo un día voy a una casa de una señora y ella me entrega los ídolos y yo lo voto. Pero se da cuenta que me había entregado un famoso San Lázaro de una hermana. La hermana fue a reclamármelo y yo le dije, yo no te lo puedo pagar, ni te lo puedo comprar, ni puedo hacer nada por ti. Pero a partir de ese día, yo sentí en mi corazón de ir a las 12 de la noche frente a la casa de la mujer a orar. Cuando yo empecé a ir a casa, yo y mi esposo y otros grupos líderes de la iglesia empezamos a ir allí. Y yo decía, Señor, ya tiene que... A lo mejor no lo hice como usted nos está enseñando, pero sé que el Señor sí es maravilloso. Al mes la señora fue a la iglesia a pedirme perdón y a decirme que el santero que ella visitaba le había dicho que su lugar estaba en una iglesia. Y entonces yo empecé a tratar con ella y le dije, no, pero mira, tiene que... Y empezamos a tratar con ella. La señora se hizo, bueno, en 2 años caminó con el Señor maravillosamente, su familia y todo. Entonces yo sé que uno va a los lugares. Yo caminaba en las carreteras de ese lugar, hacía toda... ella y yo y ella somos compañeras de oración y nosotros nos levantamos por las noches, 12 de la noche y caminamos todo el barrio. Allí en el barrio de nosotros había un lugar, cuando yo llegué a ese lugar había un lugar de prostitución. Allí en ese lugar se paraban los hombres con máquinas y después a las 12 de la noche iban todas las muchachitas allí. Nosotros empezamos a caminar el barrio y a denunciarlo y se van de aquí y se van de aquí. Allí no hay nadie que haga esa práctica. Quitaron el punto de la máquina de ese lugar. Entonces yo le estoy preguntando a ver si es que yo lo estaba haciendo bien o lo puedo seguir haciendo. Sí, Gracias a Dios por pero su- es denunciar lo que se está haciendo. La operación satánica de aquí se no va. es reprender propiamente, sino que denunciar. Desde el momento en que denuncia, desde ese momento las tinieblas son despojadas de su autoridad sobre del lugar, sobre del sitio. El Señor nos ha permitido, hermanos, a ir a recorrer la isla de Puerto Rico completamente. Mi esposa y yo no necesitamos mucha gente. Hemos pasado vigilia recorriendo la isla completa y estableciendo palabra del Señor. Hemos visto los cambios porque hay operaciones satánicas que vienen desde el pasado. El Caribe sufre una situación que es histórica. ¿Por qué? Porque estas tierras fueron tierras de esclavos. Fueron tierras que trajeron negros esclavos y los trajeron desde África, los estacionaban en este lugar, los vendían para las siembras de la caña de azúcar. Compraban la caña de azúcar, la llevaban para las 13 colonias, regresaban a África y ese era el recorrido que ellos tenían. Vea lo que dice el libro de Génesis. Busque el libro de Génesis, capítulo 4. Capítulo 4, para que vea que todo está en la palabra. En el capítulo 4, versículo 9, versículo 10, con énfasis en el 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Versículo 10, póngale atención al 10. Y él le dijo, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de todos los que fueron traídos desde África clama a mí desde el Caribe.
Vea lo siguiente. Revise la trayectoria de los huracanes. ¿De dónde vienen? Del Caribe. No, vienen de África, salen de África, Banco del Caribe. abaten el Caribe y suben a las 13 colonias. El mismo recorrido que los barcos negreros hacían. Ten misericordia, Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Los huracanes no fueron siempre, pero en este último tiempo se incrementaron. ¿Por qué? Porque es necesario que se establezca juicio por quien nadie ha dicho restaurar. Eso está en la palabra, Ezequiel. Nadie ha dicho restaurar. ¿Ok? Y nada quedará impune antes de la venida de Jesús. ¿Lo está entendiendo ahora? O sea, los huracanes no son efectos naturales. Es la justicia de Dios la que se está estableciendo. ¿Ok? Por eso es necesario, todos esos que están muriendo son sacrificios que el demonio está pidiendo. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. Versículo 17. Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. Este texto se ha interpretado mal, o se ha entendido mal. Todo lo que atamos en la tierra será atado allá en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado allá en los cielos. No es eso lo que dice la palabra. No es eso. Porque ¿qué autoridad tenemos nosotros sobre la propiedad de Dios? ¿Dónde está Dios? No tenemos ninguna autoridad sobre el lugar donde Dios habita. Vamos de nuevo. Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades, malicias. ¿Dónde están? Ahí está. Mateo 16, versículo 19, tiene que ver con lo que acabamos de leer de Efesios capítulo 3, versículo 10. Todo lo que atemos en la tierra tendrá su efecto donde están los demonios, en los lugares celestiales. No es el cielo donde habita Dios, en los lugares celestiales donde están ocupando la esfera demoníaca. Todo lo que atemos, todo lo que desatemos, será ejecutado donde están habitando los demonios. Los demonios no están en el infierno. Los demonios no están en el infierno. Y esto viene de la Edad Media. Y esto es producto del catolicismo. Hay mucha herencia católica que la iglesia evangélica tiene que repudiar. Mucha herencia que todavía hay dentro de la iglesia evangélica. Hay muchos hombres que están viviendo, muchas mujeres que todavía están viviendo por filosofía medieval, donde se presentaba que los demonios están en los infiernos. No están en los infiernos, están en los lugares celestes. Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
príncipe de la potestad del aire, lugares celestes. Yo tengo una duda. Porque ahora usted me está diciendo que el recorrido que hacen los ciclones y las tormentas tropicales es un juicio de Dios. Pero yo he escuchado muchos testimonios de hombres de Dios que han ido en contra de esos ciclones y tormentas y lo han deshecho. Por justicia. Por justicia. Busquemos ese texto, por favor. Ese texto que dice, pero no hubo quien separar en la brecha, pero hay otro texto también que dice, nadie dijo restaurar. Eso se aplica precisamente por la justicia, porque Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Señor, pero si hubieran 50 justos. Señor, pero si hubieran 45, si hubieran 40. Esa es la responsabilidad de los hombres de Dios. Amén. Eso no hay que decirlo solo. Eso sucedió aquí en Cuba. Cuando a uno de los ciclones anteriores, yo todavía no estaba en esta zona, estaba en la zona oriental, iba a atravesar lo que era la Tuna completo oriente, iba a destrozarla. Aquel ciclón se veía que muchos vieron en imagen que había una carabela, un ángel de muerte, venía de destrucción. Esa zona, Cuba en ese momento se tiró. Y verdaderamente cuando se detuvo el ciclón antes de entrar a la Tuna, no tenía palabra para explicar por qué se detuvo. Y rozó la punta de Maicín. Eso es justicia. Que él no dice, no puedo, eso no lo puedo entender cómo se debió, porque esa trayectoria no la iba a hacer. ¿Por qué? Porque verdaderamente hubo justicia. Justicia. Isaías 42:22. Mas este es el pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Ahí está, tengan ese texto, hermanos. La función del hombre de Dios ahora es eso mismo. Vamos a restituir. Vamos a restituir. ¿Ve? Esa es la labor. Eso es Isaías 42:22. Y está el otro texto de Ezequiel, eso es Ezequiel, que dice, busqué entre los hombres Vamos a buscar ese texto para que ustedes lo tengan. 22:30. Isaías. Ezequiel. 22. Sí. 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Cuántos está buscando? Uno solo. Uno solo. No lo hay. ¿Ve? O sea, no es necesidad de, yo voy a convocar a la iglesia para que entonces todos vayamos y hagamos una campaña. No, uno solo. Un hombre. Porque está escrito en la palabra, uno de vosotros perseguirá 1000, 2 a 10,000. ¿Ok? Entonces, es necesario que aprendamos sacar a la luz las tinieblas. Número 2, que podamos nosotros establecer a los principados y a las potestades lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Lo que yo os digo en secreto, proclamadlo desde las azoteas, palabra de Jesús. Tercera estrategia, y con esto vamos a terminar. Dime. Quería preguntarle que si podíamos copiar, como usted nos explicó ahora, de cuando nos parásemos en los lugares para... El ejemplo que usted puso de cómo pararnos en un lugar y cómo entonces pues establecer... Ok, lo que usted va a establecer es la palabra. Es la palabra. Eso es lo único que nosotros tenemos que establecer. Y ahora vamos a la tercera estrategia. Vamos a emitir juicio. Vamos a emitir juicio.
¿Ok? Entonces, segunda estrategia, establecemos. Yo vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay algo bien importante y lo quiero recalcar aquí. Ayer yo hablé acerca del nombre de Jesucristo. Yo sé que va a ser bastante difícil para algunos poder cambiar. Pero si tiene el compromiso de hacerlo, usted lo va a hacer. No se presente estableciendo en el nombre de Jesucristo. No se presente, porque usted entonces ya entró cojo. Ya entró cojo. ¿Ve? Eso es importante. Entonces, tercera estrategia, emitir juicio. Isaías, capítulo 14, versículo 13. Isaías, capítulo 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Note, mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Y usted puede seguir leyendo. Es emitir juicio. ¿Se da cuenta que no es lo mismo reprender? No se trata de reprender. Por eso es que hay mucha gente que se gasta reprendiendo. No se trata de solamente reprender. Se trata de saber establecer la palabra. Para que entonces por la palabra, así está escrito en el Evangelio de Marcos, Jesús echó a los demonios por la palabra. No se retire del lugar sin antes haber establecido juicio. Eso le va a exigir a usted conocer la palabra, porque no se trata de inventar. Voy a establecer juicio conforme a la palabra. Conforme a la palabra. ¿Ok? Es establecer juicio. No se retire solamente estableciendo. ¿Cómo se lo ilustro? Con el rey Agag. Cuando Saúl fue ante los amalecitas, dejó vivo al rey Agag. Y entonces cuando Samuel llega y mandan a buscar, que tenían prisionero al rey Agag, ya él estaba más tranquilo, porque dijeron, ya pasó el furor de la batalla y me perdonarán la vida. Eso sucede espiritualmente. Si no emitimos juicio, el enemigo se queda quieto, tranquilo, muy tranquilo, para evitar el juicio. El juicio es lo que lo expulsa de los lugares. Y aquí tenemos un buen ejemplo de un juicio. Tú que decías, subiré, me sentaré, seré igual que Dios, puesto en ceniza ante los ojos de los que te miran. Y dirán, he aquí, ¿era este el varón que asolaba las naciones? Emitimos juicio. Y juicio de destrucción. Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20, un texto que lo hemos entendido parcialmente. Digo parcialmente porque lo hemos entendido solamente para tiempo de culto, pero no hemos entendido que esta es una estrategia del Señor. Vea lo que dice 18, Mateo 18, versículo 20.
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Lo hemos entendido solamente para culto. Pero lo que el texto está estableciendo es la estrategia. Estoy allí para establecer juicio. Porque se ha levantado una casa de juicio. Amén. Ahora mire el versículo 16. Versículo 16. En el mismo capítulo. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En boca de 2 o 3 testigos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos para establecer juicio. Hace varios años, el Señor nos envió a Haití. La primera vez, justamente después de que nosotros fuimos, tan pronto salimos, el terremoto. Estoy hablando para el 2010. Inmediatamente el terremoto. El Señor nos envía el siguiente año y ya fuimos más personas a Haití. Y en esta ocasión íbamos con el propósito de establecer capacitación sobre guerra espiritual y sobre liberación. Se reunieron 70 ministros de distintos lugares de Haití, la parte norte de Haití. Muchos de ellos no habían escuchado absolutamente nada acerca de guerra espiritual. Cuando regresamos, la congregación, la iglesia, estaba en una segunda planta, en plena avenida principal de la ciudad capital en Puerto Rico. Comenzamos a notar que un roedor había ingresado a las instalaciones. Un roedor. Y un hermano dijo, esto es fácil, lo resolvemos fácil. Pues pongamos algunas peguitas en distintos lugares, peguitas, papel engomado, para que entonces pues esto caiga ratón, el roedor, y pues así. Habían evidencias de que el animal llegaba, pero no era suficiente. Pues esto tenemos que enfrentarlo un poco más serio. Pongamos entonces trampas, digo el mismo hermano, y él mismo se encargaba. Pongámosle ratoneras con alguna comida para que entonces habían evidencias. Llegaba por la comida, la trampa se activaba, pero no había ninguna presa. Cuando vi esos dos eventos, les dije yo, no, esto es espiritual. Esto es espiritual. No lo podemos trabajar materialmente o humanamente porque esto es espiritual. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, nos congregamos 2 o 3 para establecer juicio. En el nombre de Jesús. Esto es una obra de vudú. En el nombre de Jesús, tú abandonas este lugar porque este lugar es consagrado para el Señor. Desapareció. Nunca más volvió a aparecer. Porque no era material, era espiritual. Tercera estrategia, entonces, emita juicio. Emita juicio. Porque de lo contrario, volverá. Volverá. Emita juicio. Emitir. Declare juicio. Declare juicio. Establecer juicio. Y entonces ahora terminamos 2 de Corintios, donde comenzamos. Capítulo 10.
¿Se recuerda que comenzamos? Quiero leer esta palabra que está en Eclesiastés 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Ahí está. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Por qué? Porque no se ejecutó sentencia. ¿Cuál es? El 8:11. Ahí está claro. Note, hermano, nosotros no vamos a los lugares nunca sin suficiente palabra. Usted no puede decir, el hermano no nos dio evidencia de todo lo que dijo. Desde el primer día que comenzamos, segundo día y hoy que estamos terminando. ¿Por qué? Porque el fundamento es la palabra. Si está en la palabra, yo estoy, como dijo el apóstol Pablo, yo estoy obligado. Si no está en la palabra, yo no estoy obligado. Porque dice Isaías claramente, a la ley y al testimonio. Lo que no procede de esto, de mal, procede. Terminamos entonces 2 Corintios capítulo 10, pero ahora versículo 5, versículo 6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Destruyendo consejos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, cautivando todo intento a la obediencia de Cristo y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea cumplida. Hay un requisito. Hay un requisito. Lo que querramos nosotros castigar, antes nosotros tenemos que habernos sujetado a la obediencia de Cristo Jesús. De lo contrario, no acontece. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros dar de lo que no estamos dispuestos a hacer. Así de sencillo. No podemos dar lo que no estamos dispuestos a hacer. Nadie puede reclamar, nadie puede reprender la magia si, por ejemplo, tiene dentro de su casa elementos de magia. Yo no tengo elementos de magia, podría decir algo. Revise si tiene una camiseta con Mickey Mouse. Exacto. ¿Y dónde es el lugar donde se prolifera la magia? ¿O no han escuchado ustedes eso? Yo le dije a ustedes, yo no voy a contaminar el púlpito. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Yo no tengo necesidad de mencionárselo, porque inclusive la palabra dice, ni de las cosas que ellos hacen en oculto debemos nosotros de hablar. No podemos nosotros reprender lo que nosotros mismos estamos auspiciando. No puede reprender. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Eso se llama pacto. Hay un convenio. No podemos reprender lo que nosotros mismos auspiciamos. Amén. Es una palabra fuerte, hermanos. Pero a esto el Señor nos ha enviado. Y en breve, en ese mismo que mencionaste, puede ser que a muchos padres que tienen niños chiquitos les sorprendan, pero en esta misma calle, al final, frente a la escuela, la niña hoy tiene ya unos 14 años. Cuando tenía 7 años, lo que estaba operando detrás de eso, le digo dónde estaba el cuchillo, lo cogiera y fue donde estaba el papá y la mamá y lo mataron. Y ella al otro día se lo dijo al papá y a la mamá. Hubo algo, como una niña no sabía, que cogiera el cuchillo, que míralo ahí, y ellos se sorprendieron porque ella no sabía que estaba ahí y le hiciera esto y esto. Pero, ¿quién te lo dijo? No sé, hubo alguien que me lo dijo. Ella no sabía identificar como nosotros, que era porque era una niña. Fuimos nosotros
Y cuando comenzamos a declarar el juicio sobre esa casa, se metió dentro del muñeco. Y habían unos cuantos y entró dentro del muñeco, tenía como derecho legal. Cuando sacó todo eso, hasta ahí, y se le declaró juicio, ya nunca más ha padecido eso. Aún los padres vinieron a los pies de Cristo. Porque era una niña, no tenía edad para poder decir lo que estaba pasando. Bien, así es que, hermanos, para nosotros ha sido de regocijo estar de nuevo en esta tierra. Porque como lo establecimos desde el primer día, los ojos de Dios están sobre Cuba. Pero hay demandas que el Señor está estableciendo. Hay demandas. No todos van a entrar. Y de eso estamos seguros. No todos van a entrar. No quiere decir que van a dejar de predicar el Evangelio. Lo que estoy diciendo es que hay niveles de revelación a las cuales el Señor nos está llevando. No todos van a entrar a esos niveles de revelación. Son los niveles de revelación previos a la venida de Cristo Jesús. Porque la palabra lo dice claramente, una palabra que la hemos interpretado parcialmente en Mateo capítulo 24, que dice de que Él engañará, si es posible, a los escogidos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Y la hemos interpretado de esta manera. Los llamados son aquellos que entraron a la iglesia, pero no se mantuvieron dentro de la iglesia. Los escogidos son los únicos que se han mantenido dentro de la iglesia. No es ese el sentido de la palabra. Llamados somos todos. Escogidos aquellos que han sido elegidos por el Señor para ejecutar operaciones espirituales en el último tiempo. No todos van a entrar, pero todos tuvieron la oportunidad para poder entrar, porque a todos se les dio a conocer, pero no todos estuvieron dispuestos a pagar el precio por la revelación a la cual el Señor nos está llamando. Pastor, yo quisiera que usted, con la experiencia que tiene, yo tuve una experiencia. Vamos a orar y luego hablamos de las experiencias. Mi Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia y te damos gracias, oh Dios, porque a ti te plació este tiempo escogido por ti, y como tal yo te lo entrego ahora en tus manos. La obra que me diste la he completado, la entrego en tus manos, la consagro para que el enemigo no tome ocasión de este tiempo y de esta obra. La entrego en tus manos, Señor. Tu Espíritu es quien perfecciona la obra y quien redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Ahora, mi Señor, lo que te has propuesto hacer, tan pronto salgamos de esta tierra, tú lo harás. En el nombre que es sobre todo nombre, así oramos el día de hoy. En el nombre de Jesús, para tu honra. Amén. La paz del Señor con cada uno. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Aleluya. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.